Bueno, pues no sé si se me oye, supongo que sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al primer webinar de SiteGround después del verano. Ese momento que parece que quedó hace 5 años atrás, pero que realmente fue hace unas semanas. Bueno, os acompaño el sentimiento a todos y me alegro por aquellos que estén de vacaciones en ese momento. Muchísimas gracias por estar aquí a todos y a todas, por supuesto. Y bueno, es un webinar especial. Hemos tenido la suerte, ¿qué iba a decir? Hemos escogido, qué tontería es esta. Hemos tenido la suerte de contar con, pues, posiblemente la mejor especialista de copywriting que existe en el mercado español y latino en este momento, que se llama Rosa Morel. Y además, para la entrevista y las preguntas a la audiencia, contaremos también con Fernando Tellado, que es la persona que tiene el blog de ayuda a WordPress con más visitas en el mundo latino y español. Por lo tanto, quitando yo que soy el mindundi de este asunto, contamos con dos eminencias en cada uno en su tema. Lo digo porque Rosa se dedica en exclusiva al copywriting y Fernando se dedica a muchas cosas, sobre todo WordPress, que es, bueno, pues a lo que se dedica fundamentalmente, pero también tiene conocimientos de copywriting y esto va a enriquecer mucho este debate porque, pues porque son dos personas, dos eminencias hablando de este tema, cada uno con su opinión y vosotros sois libres de escoger la opinión que más os parezca oportuno. Bien, esto es un webinar de SiteGround, es un webinar gratuito, es un webinar que se va a grabar en nuestro canal de YouTube y estará disponible en nuestro canal a partir de mañana, pasado mañana. No tengáis prisa. Lo que sí os voy a pedir es que os suscribáis al canal. ¿Para qué? Bueno, pues por la facilidad que nos da YouTube de que cada vez que subamos un vídeo os va a avisar. ¿Vale? Tan sencillo como eso. ¿Qué más? Se graba. Segundo, tenéis una opción en la parte inferior de la pantalla. Mira, más o menos por aquí, si coinciden las pantallas, o por aquí si está inverso, que se llama Ask a Question. Esta opción te permite preguntar directamente a las personas que estamos en este webinar en directo. Es algo que haremos a partir de que Rosa nos deleite con su presentación, nos ilumine. Bien, utilizadla, por favor. No me gustaría que hubiese, mensajes preguntas en el chat. Es que no las vamos a responder. Os lo digo por eso. Además, las preguntas tienen un sistema de puntos por el cual, si hay una pregunta que le guste a mucha gente, la va votando y va subiendo posiciones. Y contestaremos aquellas que más votos tengan. Cualquier salida de tono o tal, lógicamente no se la contestaba. Incluso podrá ser baneada si llega el caso. No es el caso. Y que así no sea. Bien, somos un montón de gente ahora mismo, más de 265 personas en directo, subiendo 266, en fin. Ya está, John Boluda, que lo acabo de ver. Buenas tardes, John Boluda, bienvenido. Bien, Vicente, Yolanda, Antonio Cordero, Leonardo Fabio, Luis Miguel, Gregorio, los que me alcanzan la pantalla y muchísimos más. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este webinar de SiteGround. Normalmente anuncio qué eventos tenemos cerca en esta semana o han transcurrido. Bueno, tenemos la suerte de que Fernando Tellado y yo venimos. Hola, Joan. Efectivamente, ya puedes morir feliz. Que por favor no lo hagas. La retórica es fantástica, pero no lo hagas, Joan, por favor. Muchas gracias. Bien, venimos, Fernando Tellado y yo, de dar una charla en la WordCamp Pontevedra. Ha sido un placer. Yo he tenido el honor, así como suena, de poder inaugurar la WordCamp después de la charla de Juan Hernando y Fernando Tellado el honor de cerrarla. Ha tenido el honor de cerrarla. Por lo tanto, bueno, pues nos sentimos muy, muy agradecidos. Ha sido una WordCamp de escándalo. No es que haya sido buena, ha sido increíble. Hemos estado en familia, como siempre, y nada, nos sentimos súper bien por ello. Que sea luego Fernando, si tiene alguna opinión al respecto, que lo diga, aunque creo que ya lo ha hecho en sus crónicas en YouTube, donde se nos pone intenso el hombre. Bienvenido sea y que haya intensidad por los siglos de los siglos. Pero hay más cosas. Y lo interesante de esto es que el 4, el 5 y el 6 de octubre tenemos la WordCamp Sevilla. Y hemos de decir algo. Es la primera WordCamp temática en España. Está especializada en desarrollo. Es para developers, pero no es solo para developers. Lo siento a aquellos que tengáis las ganas de ir y no hayáis comprado la entrada porque se han terminado. Eso es una magnífica noticia.
Ole a los organizadores. Desde aquí nuestra grandísima enhorabuena. SiteGround patrocina, por lo tanto, bueno, pues estamos felices, claro. Y aunque no fuese así y no vendiesen todas las entradas, también estaríamos felices por formar parte de la comunidad WordPress, que es como nuestra familia y en la que nos sentimos súper cómodos. Pero es que no solamente tenemos WordCamp Sevilla y a la que le hemos dado las felicitaciones a los organizadores, ole, sino que nos vamos a la WordCamp Valencia el 18 y 19 de octubre. Es que esto es un no parar. Y en Valencia, en la capital de Turia, tenemos pues, otra WordCamp, segundo año consecutivo, que les va a ir fenomenal. Y ahí habrá presencia de SiteGround también. Animaos a ir, por favor. Las WordCamps son eventos a los que no podéis faltar. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues el evento de marketing online del año. El evento de Joan Boluda, que tendrá presencia pues, el 20 de octubre en Barcelona, en el hotel que tiene el platillo volante encima, que siempre se me olvida el nombre. Pero bueno, es el hotel del platillo volante. Joan nos lo podrá aclarar en el chat si le apetece escribir. Si no, no pasa nada. Buscáis evento de marketing online Joan Boluda y ahí lo tendréis. Por favor, asistid. No hay un evento para emprendedores, no hay un evento de marketing online que se asemeje al de él. Es un evento especial que merece todos los honores y todos los reconocimientos. Ahí estaremos SiteGround también y yo estaré en una mesa pues por aquellos que tengan dudas de hosting, que parece que todo el mundo lo tiene súper claro, pero luego hay muchas preguntas. Ahí os estaré esperando. Bueno, pero hay algo más. El 7 y el 8 de octubre, un poquito antes, tenemos el Clinic SEO 10º aniversario. Eventazo, eventaco, la palabra que queráis utilizar. Los mejores expertos de SEO de todo el país concentrados en Barcelona en 2 días. Por favor, adelante, caña, iza por él. Son eventos los que os estoy anunciando en los que tendréis la oportunidad de conocer a gente única, a tener acceso a conocimiento único. Y tenemos una suerte en España de tener todo este tipo de eventos que no en todo el mundo tienen acceso y además no a estos precios, como las WordCamps, que son precios casi para pagar la entrada porque son eventos sin ánimo de lucro, igual que el de Joan Boluda, que lo que haces es pagar pues todas las instalaciones y tal, porque son eventos sin ánimo de lucro. Clinic SEO exactamente igual. Por favor, ese conocimiento no hay dinero que lo pague. Adelante por ello. Pero bueno, quitando los eventos de los que somos partícipes, patrocinadores, espectadores y estamos felices de hacerlo, hoy toca algo muchísimo más importante, que además va a quedar grabado en vídeo, y es que tenemos a Rosa Morel con nosotros. No os podéis imaginar no sé cómo definirlo, el corazón de niña, esta magnífica, increíble ponente, pero grandísima persona que tenemos con nosotros. Y que nos va a dar, y va a compartir hoy su conocimiento. Pues no sé cómo decirlo, pues nada, pues desde el corazón, como hace todas las cosas. Recordemos que habla de copywriting, de cómo utilizar el lenguaje para modificar nuestro comportamiento, para sacar lo mejor de nosotros. Hoy tenemos el magnífico, increíble y absoluto placer de tener a Rosa Morel con nosotros, gran amiga, a la que la aprecio muchísimo, como a Fernando Tellado, sois como mis hermanos mayores. Bueno, Rosita, Rosa, tú eres como mi hermana pequeña y Fernando como mi hermano mayor, respetando los términos de edad. Y bueno, no me voy a enrollar más. Yo creo que lo fundamental es que tenemos a Rosa con nosotros, a Fernando Tellado, que luego se me une en la entrevista y en las preguntas. Y nada, Rosa, pues, ¿estás ahí? ¿Se te oye? Creo que sí. ¿Me escucháis todos bien? Perfecto, perfecto. Estupendo. Se escucha perfecto. Fernando, ¿puedes hacer una pequeña prueba? Pues como quieras, no sé si se me escucháis o no. Saludos a todos, ¿Fernando? si es así. ¿Sí? Sí, perfecto. Con un pequeño retardo de 3-4 segundos, los dos. Hola. O sea, que lo tengamos en cuenta por si acaso nos pisamos palabras o frases. Pero bueno, me imagino que se irá corrigiendo según vaya avanzando el webinar. Lo dicho, se acabó, no hablo más. Yo no soy más que un comunicador, pero los grandes protagonistas están aquí. La gran protagonista hoy es Rosa. Vamos con Rosa y tu presentación, cuando quieras. Habla de lo que quieras, me dijeron, de lo que quieras, obviamente relacionado con el mundo del copy, que es aquello que te apasiona, pero tienes vía libre, ¿no? Y decidí que iba a hablar de cómo auditar una página web, porque muchos de vosotros tenéis esa necesidad. Muchas veces ya tenéis la web montada, el negocio funcionando,
pero os queda esa duda, ¿no? De cómo puedo mejorar. De hecho, a mí me encantan las personas y por eso me llevo también pues, con estos dos panelistas maravillosos, con Joan Boluda, que lo tenemos en el chat, personas que quieren seguir creciendo como seres humanos y como profesionales. Entonces, cuando tú auditas algo, cuando tú autoauditas algo, es que estás queriendo mejorarlo. Y me parecía una buena idea, ¿no? Un tema interesante. Y voy a empezar con esta frase, que es que recibimos 500.000 de impactos diarios. Esas son las mismas palabras que tiene la novela Guerra y Paz de Tolstoy. ¿Vale? Estamos hablando de que por la calle, cuando navegamos por Internet, ya sea redes sociales, correo electrónico, todo aquello que nos encontramos, que nos intentan vender o que nos intentan informar de ello, es 500.000 de impactos. Y al final, lo que vemos en el mercado, en esa saturación, aunque hay lugar para todos, pero lo que proyectamos y lo que percibe la audiencia es esto. Es como, ¿dónde estás? Que no te veo. Al final, tenemos proyectos maravillosos o trabajamos para clientes con proyectos maravillosos, como es mi caso como copy, pero si el mensaje no proyecta realmente lo que queremos, lo que se va a percibir es otra cosa. Y eso es lo que ocurre mucho con las páginas web. Todos queremos que nuestra página sea esto, sea una sirena, es decir, una sirena o un tritón. Me refiero a que lo importante es que nos gusta que nuestro proyecto destaque porque creemos en él. De hecho, siempre utilizo esa frase de que al final nuestro cliente debe ser nuestro creyente, porque lo que buscamos es gente que crea tanto en nuestro proyecto como nosotros. Y la web es una de las plataformas. Algunos dicen que ya no tan básica como antes, ¿no? Por las redes sociales. Yo sigo pensando que es el escaparate de la tienda y que dependiendo del tipo de proyecto hablamos de que es todavía necesaria como puede ser una tienda online, ¿no? Y yo que me dedico al mundo del copy, que escribo webs casi a diario, que las audito también, que trabajo con alumnos, con clientes, ya os pondré un ejemplo luego, considero que todo aquel que intenta mejorar su página web es porque cree en su proyecto y quiere que sea esa sirena. No quiere estar ahí. Por mucho que esté, por mucho que el mercado es enorme, todos debemos intentar comunicar de esta manera. Y no me refiero a pisar a la competencia, porque antes lo hablábamos, ¿no? con Moncho, que hay espacio para todos. Pero aquí de lo que se trata, al menos en este webinar, es que ahora sí nos pongamos un poco la visera mirando hacia nuestra página, que nos olvidemos de los demás e intentemos dar nuestra mejor versión a través de los textos de la web. La mayoría de vosotros sabéis ya qué es copywriting, pero la verdad es que todavía no me atrevo a empezar una charla, un webinar, un taller o cualquier otro tipo de formación o de speech sin explicar brevemente qué es el copy. Sigue habiendo mucho debate y eso es bueno, me encantan los debates. El otro día leí uno que era, no, pero redacción persuasiva no tiene por qué ser copy, ¿no? Y yo decía, por supuesto que no. El copy es, como veis ahí, redacción publicitaria, que yo hablo de copy digital, estamos hablando de páginas web. El copy es redacción publicitaria. Lo que hemos visto en anuncios, desde, bueno, iba a decir en la publicidad moderna, pero realmente, y siempre pongo esta anécdota, creo que el primer anuncio fue de un burdel en la antigua Roma, ¿no? O en la antigua Grecia. Así que realmente siempre hemos querido vender algo y hemos utilizado el lenguaje, las palabras para hacerlo. Me encantaría daros una clase de historia porque me encanta hablar de Corax de Siracusa y del primer tratado de retórica, pero como no quiero que os durmáis, prefiero hablar de 6 claves para auditar vuestra página web y que podéis hacerlo cuando termine el webinar. Os podéis poner rápidamente a seguir los pasos. Pero como os decía, copywriting es redacción publicitaria, es orientar los textos a convertir. Cuando hablo de conversión, no hablo solo de venta. Si el objetivo muchas veces no es la venta, el paso previo, ¿no? Tenemos que saber en qué lugar se encuentra, voy a decirlo en inglés, el customer journey, de ese camino que sigue nuestro cliente para saber con qué palabras debemos venderle. Pero al final, todos los que tenemos una página web, lo que queremos es captar a ese potencial cliente. Incluso cuando informamos, si nuestro proyecto
no es, antes hablaba de sin ánimo de lucro, lo que buscamos es convertir. Y luego es uno de los engranajes de tu web. Es decir, yo no concibo, quizá también es que me dedico a ello, pero una estrategia de comunicación sin copy. Es que no puedo. Porque lo hablaba el otro día con mis alumnos de uno de mis cursos, que tenemos la estrategia de negocio, dentro tenemos la estrategia de marketing y dentro tenemos la estrategia de comunicación. Y dentro de la estrategia de comunicación tenemos una serie de herramientas. Una de ellas es el copy, pero es casi imprescindible a día de hoy. Ahora veremos por qué. Y es que forma parte de dos puzzles. Los textos de la página son, como veis, doblemente piezas de un puzzle. ¿Por qué digo doblemente? Porque hay dos puzzles. El primero, el lugar que ocupan esos textos dentro de la estrategia. Otra palabra en inglés, yo es que soy filóloga, no me gustan mucho los anglicismos, pero lo voy a decir, dentro de un funnel de ventas o dentro de ese camino que sigue el cliente, ¿no? Una publicación en redes sociales, por ejemplo, que nos lleva a una página de captación de datos, que nos lleva a una secuencia de correo, que nos lleva a una página de venta. Todo eso está hecho de palabras, todo eso es copy. Por lo tanto, el copy como herramienta juega un papel importante dentro de ese proceso de captación y de conversión, pero al mismo tiempo, cuando hablamos de páginas web, hay otro puzzle. La propia web es un puzzle, la arquitectura web es un puzzle y cada sección de la página web ocupa un lugar importante, desde la home a contacto. Y es increíble cómo veo todavía, y bueno, es increíble pero positivo, ¿no? Porque estamos mejorando cada vez, pero a veces me sorprende, lo veremos después con los ejemplos, cómo se descuidan secciones tan básicas como la de contacto. Si lo que queremos es que nos contacten, ¿cómo vamos a dejar una página estándar con un formulario que no diga nada más que contacta? Y ya está. A veces un mapa, aunque no tengamos oficina, pues lo ponemos ahí porque queda bonito, un mapa, qué bien, pero realmente eso nos interesa. Ahora hablaremos sobre ello. Entonces, vamos, después de esta introducción, para poneros en contexto a esos 6 pasos para auditar una página web. Pongo 6, como veréis después, os doy más claves porque realmente podríamos hablar durante horas sobre este tema, pero al final un webinar también es una píldora, ¿no? Yo lo que busco es poner, como digo siempre, esa semillita en vuestro cerebro que os dé ganas de poneros a trabajar, que sea dinámico. Lo ideal es que imprimas los textos. Y ahora me podéis decir, pero en la era tecnológica en la que vivimos, ¿me estás pidiendo ahora que gaste papel? Sí, porque en el momento en el que tú te pongas a analizar los textos de tu web sobre el papel, sobre la mesa, con subrayadores de colores, vas a subrayar aquello que te voy a decir ahora, vas a empezar a quitar ruido de en medio. Por eso a mis alumnos siempre les digo, oye, escribe en papel. Y lo dice una persona que es incapaz de tener una agenda física. No puedo. Google Calendar es Dios. Entonces, yo no quiero agendas físicas, pero me las compro todos los años. Entonces, lo que ocurre es que, a pesar de que yo soy una persona tecnológica, doy fe de que escribir en papel, y lo he visto en los talleres con personas bloqueadísimas, increíble, directores, gerentes que son incapaces de escribir y que les pones un papel y les das un rato y les dices escritura automática sobre X tema y respiran hondo y empiezan a crear. Y eso es lo que quiero, que imprimas y que empieces a tomar nota de estos pasos. El primero es que debes revisar si tienes un titular de apertura potente junto con una imagen que genere confianza en cada una de tus secciones. Por supuesto, esto no son como yo digo, sentadas de cátedra. Es decir, a mí no me gusta decir esto es así y punto. En Internet eso no vale, por eso me gusta tanto. Todo se puede medir y yo no puedo decirte siempre debes poner un titular, siempre debes poner una imagen. Por favor, mata los sliders, luego lo digo, pero realmente si alguien me viniera, me enseñara que el slider, que el carrusel de imágenes de su cabecera, de su header, tiene una conversión mejor que una imagen fija con un botón, bueno, iba a decir una palabrota, pero déjalo, porque la verdad absoluta la tiene siempre la audiencia, ¿no? La tiene siempre la visita a la web con sus datos. Por eso, al final, hay que trabajar bajo diferentes caras del prisma. Pero sí que he notado, tras estos 10 años que llevo dedicándome a esto, que una imagen muy potente con un titular de apertura, que lleve un verbo de acción, ahora veremos de qué estoy hablando,
en cada una de las secciones, es decir, desde el sobre mí, sobre nosotros, es decir, la página de acerca de, hasta la de servicios, hasta de contacto, la home, el blog, hace que con una sola frase podamos captar la atención y sigan leyendo, ¿no? Y todo eso es medible, es decir, no me lo estoy inventando, como yo digo, sacando de la chistera. Os pongo un ejemplo, no sé si esta alumna, antigua alumna de uno de mis cursos va a estar presente. Yo cada año he hecho pues, una edición de un curso que se llama Escribe tu web, donde desde la locura absoluta estoy unas semanas prácticamente encerrada con esos alumnos, a distancia a ellos, porque son de muchos países distintos, en los que auditamos las páginas y trabajamos muy duro en crear una mejor versión de cada una de ellas. Lo trabajan ellos, ¿eh? Yo simplemente doy las claves y luego les corrijo, pero me encanta porque les digo, tenéis que sudar tinta, tenéis que trabajar mucho y es lo que vais a hacer después de este webinar, o eso espero, ¿no? Que os vuele un poco la cabeza y digáis, venga, va, voy a hacer un acto de humildad, voy a imprimir y voy a empezar a subrayar. Entonces, Francie es una coach y así era su home, es decir, esta era la cabecera de su home. Y sí tenía una imagen que puede más o menos resultarnos o darnos confianza ya que trabaja bajo marca personal, pero no cumplía con lo que acabamos de decir. Un titular debe llevar la propuesta de valor y debemos enfocarla al lector, ¿no? Y lo que hicimos fue cambiarla por aprende cómo hacer visible tu marca y conseguir más y mejores clientes para tu negocio. Y luego describíamos el negocio. Porque muchas veces ocurre que entras en una web y no tienes ni idea de qué va, ni idea, hasta que llegas al final. Y a no ser que sea su intención, cosa que dudo, porque vivimos en el mundo de la inmediatez y lo que queremos, por Dios, es entrar en una página y que nos den lo que vamos buscando, es un error. Así que es importante que sepamos de un vistazo, antes de hacer scroll, de bajar, ¿a qué nos referimos? Por eso es tan importante el copy, ¿no? Segundo paso, identifica las frases en pasivo y ponlas en activo. ¿Qué nos ocurre? Que estamos acostumbrados a escribir correcto, ya sea por la formación que hemos tenido, pues, por ejemplo, los ensayos universitarios son mucho del tipo más académico, ¿no? Con ese lenguaje más elevado, y no nos paramos a pensar que quizá nuestra marca no habla así. Uno de los ejercicios añadidos que no tengo en la presentación, y os lo digo desde ya, es que os grabéis leyendo en voz alta los textos. Y cuando los escuchéis, a más de uno se le pone la cara colorada. Eso es un ejercicio que he hecho en algún taller y es como, no me lo puedo creer. Todo lleno de adverbios terminados en mente, ¿no? Que adornan muchísimo el mensaje, es increíble. Como veremos después, muchas negaciones, muchas frases en pasivas. Y os pongo un ejemplo porque a veces hablo de categorías gramaticales o de conceptos de lingüística y la gente dice, Rosa, no me hagas volver a clase de lengua, por Dios. No pasa nada, es muy sencillo. Si yo digo el diseño definitivo será enviado por nuestro técnico, ¿vale? Que se me pone hasta voz de publicista, es distinto que si digo nuestro técnico te enviará el diseño definitivo. Es mucho más natural. Vamos a buscar el lenguaje natural. Hay un libro que me encanta, que no tiene nada que ver con el copy, pero nada que ver. Y es bastante antiguo el libro. Ni tiene que ver con lenguaje publicitario, que se llama La cocina de la escritura, de Cassagne. Y es un libro que me acuerdo de una de las historias que cuenta y habla de que en el gobierno británico se decidió hace tiempo que todos los contratos, todos los documentos tenían que estar escritos de la manera más sencilla posible. Igualito que el BOE, que es el Boletín Oficial del Estado Español, que yo he tenido alguna discusión en las instituciones cuando he dado formación, por ejemplo, a los periodistas de la Junta de Andalucía, ¿no? Les decía, es que tenéis una convocatoria que no entiendo. Y si no lo entiendo yo, que creo que me dedico al mundo de la comunicación y tengo bastante competencia en ese caso, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo entienda otra persona? Entonces, es muy importante que escribamos de la manera más sencilla posible. Y esto es lógica. Así que podéis daros cuenta grabando y escuchando lo que habéis escrito. Paso número 3. Identifica las negaciones y transfórmalas. Y usa el orden correcto. Aquí es que hablamos de dos cosas distintas, pero los uno siempre en el mismo tema porque me parece tan apasionante que a veces me dice la gente, sobre todo en conferencias, mira, Rosa, me interesa cero la lingüística, pero es que cuando hablas te brillan los ojos cuando hablas de categorías gramaticales. Entonces, es que os lo tengo que decir porque no me digáis que no es apasionante que solo cambiando una palabra pueda haber un aumento de conversión.
en un botón, por ejemplo. Es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, si yo digo no lo olvides nunca, estoy utilizando una doble negación para algo positivo. ¿Por qué no digo recuérdalo siempre? Y como esta estructura de arriba vais a encontraros un montón. Es decir, por un lado tenéis que marcar en rojo en esos documentos impresos, que lo podéis hacer también con vuestros correos electrónicos, con vuestras publicaciones de redes sociales, obviamente hay claves, hay pasos que solo son para página web. Pero por ejemplo, lo podéis identificar en los correos, que se utiliza mucho, y cómo cambia la respuesta también del interlocutor. Entonces, aquí estamos utilizando una negación para algo positivo, pero luego hay estructuras positivas y negativas, no en lo que estamos diciendo, sino en cómo lo estamos diciendo. Si yo os digo la frase, sé que tienes miedo a cambiar, pero... perdón, aquí hay un error. Sé que tienes ganas de dar el paso, pero tienes miedo a cambiar. Me estoy aquí liando porque creo que me he equivocado repitiendo miedo. Pero bueno, el caso es que si tú acabas la frase terminando en negativo, pero tienes miedo a dar el paso, podría entenderse también la frase así, ¿no? Voy a cambiarla así sobre la marcha. Tienes ganas de cambiar, pero tienes miedo a dar el paso. Estamos hablando primero en positivo y luego en negativo. Sin embargo, al revés, tienes miedo a dar el paso, aunque sé que quieres cambiar. Es decir, terminamos en positivo. Lo que estamos haciendo es darle al cerebro precisamente lo que busca. Tocamos un punto de dolor, es decir, una necesidad, un momento en el que se encuentra ese lector que entra en nuestra web con un problema, como ya sabéis. No voy a empezar a hablar porque eso compete más al mundo del marketing. Pero lo que estamos diciéndole con las palabras, utilizando otra conjunción, en vez del pero, el aunque, cambiando y poniendo el positivo al final, es, oye, lo que yo tengo, lo que yo te ofrezco, es lo que va a hacer que tú quieras seguir leyendo y que des el paso, en este caso, ¿no? Por eso es tan importante no solo las palabras que elegimos, sino el orden de esas palabras. Y os reto de verdad a que hagáis la prueba y que empecéis a cambiar y que empecéis a medir. Y luego, de verdad, yo lo digo siempre y todavía espero que alguien me venga y me diga, Rosa, he hecho las pruebas y estabas equivocada en tal o en cual. Porque a mí me funcionan mucho mejor todas las negaciones, o me funciona mejor no poner, por ejemplo, la primera persona, no hablar de nosotros como empresa, sino del propio, o sea, al revés, no hablar del cliente, sino de la propia empresa. Os reto a que lo hagáis. Paso número 4. Hay que subrayar en diferentes colores sustantivos, adjetivos y verbos para analizar. Y me diréis, pero Rosa, qué pereza ahora ponerme yo a identificar si no sé lo que es un sustantivo. No porque sea tonto, sino porque hace mucho que no identifico sustantivos. Bueno, pero es muy sencillo. Así os entretenéis buscando y os paráis a pensar en qué palabras estáis utilizando. Para eso sirve este ejercicio, ¿eh? Este en concreto sirve para que nos demos cuenta cómo al hablar de nuestra empresa, al escribir sobre ella, ponemos el piloto automático. Y nos vamos a preguntar lo siguiente, ¿cuántos adjetivos utilizo en una misma frase? ¿Estoy adornando demasiado ese mensaje? ¿Estoy hablando de los beneficios? ¿Mis titulares empiezan con verbos de acción, como imaginar, como conseguir, como creer, como descubrir? ¿Hay muchas repeticiones? ¿Tengo alguna muletilla que utilizo mucho? ¿Puedo buscar sinónimos para esas repeticiones? Y todo eso, al final tendréis unas páginas impresas con cada sección y un increíble lienzo lleno de colores y de modificaciones que fácilmente podéis volcar a la web. Vamos por el punto número 5. Identifica si tus llamadas a la acción, tus CTA, van acompañadas de titular y si son 100% claros. Esto es algo que se lleva diciendo desde el principio de los tiempos, ¿no? O sea, no es nada nuevo. De hecho, nada de lo que yo digo es nuevo, simplemente está basado en mi experiencia como copy y la de mis clientes o mis alumnos. Esto lo tengo yo en mi home. Yo he utilizado este ejemplo del blog porque sería muy fácil poneros un ejemplo de llamada a la acción de venta, ¿no? De una campaña, de un curso o de algo que aporte un valor distinto al informar. Pero si yo veo un botón que pone ir al blog de copywriting, sé que voy al blog de copywriting. Y esto, mis alumnos, que sé que algunos, porque los he visto que están en el chat, se lo he dicho 1000 veces. Por favor, seamos claros. Ahí tengo que citar, porque me sale solo, el libro que cito siempre de Steve Crook, de No me hagas pensar. Don't make me think. Es
increíble. Sé que está en español ahora, yo la verdad es que lo conocí en inglés en su momento, tiene actualizaciones y habla de navegabilidad, de un poco incluso adelantándose a todo lo que ha sido ahora ese boom de experiencia de usuario, ¿no? De UX. Y me parece apasionante, porque si en un botón ponemos las palabras adecuadas, van a hacer clic, pero es que lo que hay antes del botón, lo que hay después, lo que rodea el botón también es importante. Así que identifica si tus llamadas a la acción están ahí sueltas, puestas al azar o realmente estás cumpliendo esta norma. Y por último, revisa si tus imágenes son coherentes, y esto me encanta, con los textos y con lo que deseas proyectar con tu marca. ¿Sabes qué ocurre? Que yo estuve un tiempo trabajando para revistas bastante conocidas aquí en España, algunas con tirada incluso internacional, y una de mis labores era encontrar la imagen justa para el texto. Entonces, había artículos, reportajes increíbles, es que eran alucinantes y yo tenía que buscar la foto que encajara, ¿no? Y quizá por eso tengo esa sensibilidad por el tema de las imágenes, pero me parece clave. Y por eso me llevo tan bien con los diseñadores estratégicos. Me llevo muy bien con cada una de las piezas que conforma un equipo multidisciplinar que puede hacer que una web sea posible. Pero es que, ¿por qué entonces sigue habiendo este tipo de fotografías tan mágicas? Este tipo de imágenes que tú dices, ¿qué me van a atender? ¿Estos monigotes de cabeza blanca? No sé, ¿no sería más sencillo poner una foto de tu equipo o una foto tuya? O de verdad, si no quieres poner ninguna, al menos no me pongas a esta mujer de un call center. Y os voy a poner un ejemplo real de una auditoría que hice a un cliente. No voy a nombrarlo, pero sí, pues ya no tiene esta foto. Pero cuando yo entré en su página, creo que era la de Acercade, la de Sobre Nosotros, y me encontré con esta foto, le dije, ¿este señor quién es? Porque estamos hablando que es una empresa que tenía diferentes filiales en España con un nivel de facturación, de volumen de formación, en ese caso, muy alto, y de repente me pones esta foto cuando tienes centros, tienes sedes, tienes equipos. Y me dice, no sé quién es, lo he cogido, lo he descargado de una base de imágenes, ¿no? Luego me dijo, no, es que me la ha puesto la persona que hizo la web. Y digo, acabáramos, por eso son tan importantes estos webinars. ¿Qué pasa si no tenemos en cuenta las dos caras de la moneda, ¿no? El copy, el diseño, la estructura, el espacio? Que estamos vendidos, porque la sirena desde luego que no vamos a ser, ¿eh? Desde luego que no. Así que es importante que tengamos todos esos elementos en cuenta. Y, por ejemplo, yo les propuse que hicieran, de hecho, les puse esta misma imagen, que hicieran una foto de grupo, que presentaran a cada uno de los integrantes. Y como siempre digo, es que nos daría, de verdad, este webinar para horas y horas y horas de formación sobre cada sección. Yo puedo hablaros de contacto durante horas, de la sección de contacto. Así que voy a hacer una especie de bonus rápido de otras claves a tener en cuenta. No voy a pararme en ellas, pero es importante que cuando imprimáis también identifiquéis si tenéis pruebas sociales, es decir, testimonios, logos de empresas, algo que os valide desde fuera, que no piensen han salido debajo de una piedra. Luego, tenéis que preguntar si es legible y natural. Mucho cuidado, sé que aquí hay mucho técnico escuchando. Yo me llevo bien con los SEO, me llevo súper bien. Con los SEO que entienden que no puedo sacrificar la naturalidad por encima del posicionamiento. No puedo. Es decir, yo tengo que lanzar un mensaje. Obviamente el H1, hay cosas sagradas, pero por eso trabajo bien con los SEOs que me escuchan y yo les escucho a ellos. Entonces, es importante que si queréis posicionar unos textos, por supuesto, tiene que haber un equilibrio, es súper importante. Para mí el SEO es otra de esas patas, ¿no? Hablábamos de que es un pilar fundamental el copy, el SEO también, pero es importante que no sacrifiquemos la naturalidad. Al final somos humanos vendiendo a humanos todavía. A veces no, a veces son máquinas. Y luego también tenéis que preguntaros si tocáis sus puntos de dolor y necesidades, porque a veces estamos vendiendo la moto directamente, pero no nos paramos a pensar en qué momento entra a leer nuestros textos. Está vinculado con la siguiente pregunta. ¿Tienes en cuenta qué quieres hacer sentir? Ya no quieres qué quieres hacerle pensar, sino qué quieres que sienta esa persona cuando entra en tu web. ¿Qué emoción quieres generar? Y sobre esa emoción empezar a desgranar, sobre esa emoción objetivo, empezar a desgranar cuál es la estructura y cuál es la estrategia de comunicación con esos textos, ¿no?
Mantienes a raya las animaciones y los sliders. Muerte a los sliders. Los odio. He hecho pruebas de todo tipo. Por favor, que me venga alguien a decirme que funcionan. No me refiero, por ejemplo, en tiendas online con productos estrella. O sea, me refiero a una página de marca personal, como puede ser la mía, ¿no? Como Rosa Morel, que yo ahora empiece a poner texto sobre imágenes que van pasando. Es que no. Es que he hecho todas las pruebas del mundo. Y lo mismo pasa con las animaciones. Típica página que vas haciendo scroll y te van saliendo todos los iconos del mundo, te hacen la pirueta un poco más y sale el icono y te da un beso, ¿no? Es increíble. Entonces hay que mantenerlas a raya. Lo mismo pasa con los emoticonos, ahora que estoy obsesionada yo con WhatsApp Business. Claro que los emoticonos son importantes, pero hombre, si pones 100, pues te estás pasando, ¿no? Y luego, la más importante, ¿el protagonista eres tú o es tu cliente? Porque estoy harta todavía de ver webs de nosotros conseguimos para ti, nosotros logramos, te acompañamos a... En vez de, no, eres tú el que va a transformarse gracias a nosotros. Y esto es narrativa, es totalmente estructura narrativa que daría para 20 webinars más y que me encanta también. Pero es importante que penséis, si empezáis casi todas las frases con un nosotros, aunque no haga falta poner el pronombre en español, se sobreentiende. Es decir, yo puedo decirle a mi lector, te enseño copywriting en vez de aprende copywriting. Si veis que usáis mucho la primera estructura, es hora de darle la vuelta. Y voy a terminar esta parte, antes de irnos a las preguntas y a debatir. Es una frase que digo siempre cuando termino cualquier charla. Me parece básica y me parece que es como el leitmotiv de mi trabajo. La venta no es una prioridad, no lo es. La venta es una consecuencia y es la consecuencia de hacer las cosas bien. En el momento en el que nos paramos a hacer escucha activa de nuestro potencial cliente, de sus emociones, de en qué punto está, de cómo le podemos ayudar, vamos a generar productos y servicios que le sirvan y vamos a comunicarlos de la manera más clara. Así que espero que os quedéis con esta frase, que imprimáis vuestros textos y que empecéis a darlo todo con esta auditoría. Y ahora sí, dejo paso a que sigamos. Si lo hago bien, porque creo que estoy yendo hacia atrás. Cierto. Ahora. Dejo de compartir, ¿verdad? Efectivamente, cuando quieras. No, ya la cierro yo si quieres. Bueno, ya la he cerrado. Perfecto, no debería, vamos a darle sonido a Fernando y ya estamos los tres. Muchísimas gracias, Rosa. Hola. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, para los que acabáis de entrar, que hay alguno que acaba de entrar. Bueno, no pasa nada porque ya nos acercamos a los 300. Sí, efectivamente. Y más, porque esta es la parte en directo. La gente que tiene, además, la audiencia que tiene derecho, por si no lo sabéis, en la parte inferior, no sé si aquí o del otro lado, en la opción Ask a Question, podéis enviar una pregunta a Fernando, a Rosa, a mí, a los 100.000 hijos de San Luis, a la Santa Compaña, a quien prefiráis. Pero, por favor, sobre copywriting, sobre lo que estamos hablando hoy y lo más centrada posible, porque si es muy general, ¿cómo hago copywriting en mi web? Bueno, pues esa es compleja de contestar. Mira el webinar. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, por la presentación. Cuando las cosas son claras, concisas, A, B, C, D, pues la verdad es que da mucho gusto porque se entiende muchísimo mejor, no nos enrollamos con temas técnicos que pueden complicar la comprensión y nos vamos directos al contenido. Me ha encantado, bueno, vamos primero a presentarnos, ¿vale? Y luego ya digo lo que me encanta y lo que no, y seguro que también Fernando tiene algo que comentar. Bueno, para empezar, con todos vosotros, con todos ustedes y todas vosotras, Rosa Morel. Rosa Morel, que se ha venido desde Estoy haciendo una foto. Camino de otro sitio mucho más lejos, que lo dirá si le apetece y si no, y que viene, nos ha hecho una presentación sobre copywriting, que es su especialidad. Yo he tenido el placer y el gusto de conocerla para un evento de Barcelona. Nos ha presentado Joan Boluda. Muchísimas gracias, Joan. Magia, química, cosas que pasan y maravilloso, porque aquí tenemos el placer y el honor de tener a Rosa con nosotros. Y una charla en barra encendida, que además es el vídeo más visitado que tenemos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Y además, bueno, pues tiene su página web, rosamorel.com, y es experta en copywriting.
¿Qué más quieres comentarnos, Rosa, sobre lo que haces? Pues mira, es verdad que, y lo hablábamos antes, que hemos estado charlando un rato sobre cómo nos va la vida, ¿no? Y yo decía, Dios mío, cuántas cosas me pasan a lo largo de un año. O sea, es que es increíble. Porque es cierto que, claro, yo empecé hace 10 años y además justo hace 10 años, siempre he dicho, casi 10 años, pues ahora en octubre se cumplen 10 años de la primera vez que alguien me pagó por un artículo. De la vez que dije, yo me voy a dedicar a escribir, ¿no? Y luego me acabé tatuando el escribe en la muñeca. Y claro, de unos años hacia acá, sobre todo cuando lancé mi marca personal como rosamorel.com, ha sido un crecimiento increíble y de este año hacia aquí, de repente me he encontrado con varios proyectos en los que soy muy feliz. Por un lado, desde rosamorel.com, pues sigo llegando a mis clientes o con mi marca personal, doy formaciones, doy conferencias internacionales, nacionales, pero luego, junto con mi socio, con Javier Rivaro, que es experto en storytelling, hemos creado Verbum, que es una escuela de comunicación estratégica, ¿no? Acaba de lanzarse, está calentita en verbumschool.com y lo que hacemos es cursos por sectores, siempre enfocado desde copywriting, storytelling y neuromarketing, todo en uno. Es decir, no hablamos de marketing en general, sino de comunicación, que es a lo que nos dedicamos los dos, que además somos filólogos de primera formación y estamos obsesionados con el mundo de las palabras. Y es donde más centrada estoy. Eso y la noticia que me ha hecho muy feliz comunicar a mis seguidores en las redes, ¿no? Que dije, no os lo vais a creer, porque estaba yo así en shock. Digo, pero mi tercer libro está en camino, ¿no? Y esta vez pues voy a publicarlo con el sello de Alienta, del Grupo Planeta. Y es mi tercer libro. Entonces, el primero, que es el manual Copywriting Web, que es digital. El segundo, Neurocopywriting, que lleva un año siendo bestseller. Yo no lo sabía, me lo dijeron el otro día. Y después, ahora sí. Ay, sí, pues es verdad que lo tienes. Pues lo he dejado donde estás tú o no sé, bueno. Aquí no está. No, aquí no está. Pues el libro de Neurocopy y ahora que va a ser un libro sobre escritura persuasiva para todos los públicos, para todas las situaciones cotidianas, ¿no? Y eso me hace muy feliz porque creo que paso a paso, sin intentar quemar barcos, es decir, siempre súper coherente con lo que me gusta hacer, con cómo quiero hacer sentir a las personas que me rodean, tanto clientes como alumnos, como colegas de profesión, voy consiguiendo mis objetivos y no veo el techo. O sea, y me hace muy feliz eso. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosa, por explicarnos tu filosofía de vida, a lo que te dedicas. Y pasamos a ese señor de negro que coincide en mi color, que está, no sé cómo se ve, si a mi izquierda o a mi derecha. Don Fernando Tellado. Yo le veo a la derecha. Tellado, embajador de marca de SiteGround. Yo te veo ahí. Yo lo veo al otro lado. Pero pasando por encima aquí de estás, Rosa. Aquí mira, Fernando y Moncho. Pues al revés, ¿ves? Al revés. Con todos vosotros, Fernando Tellado, pues se va a presentar él, pero bueno, voy a romperle un poco el cuento. Culpable de ayuda a WordPress, embajador de marca de SiteGround, súper intenso en YouTube. ¿Qué más te queda, Fernando? Nada, persona humana y poco más. Pues bueno, que soy profe y escribo libros también como Rosa, ya llevo 3. Efectivamente. Gano por poquito rato. No, pero es increíble. Y bueno, me he encantado de aquí de aprender de Rosa, que bueno, pues yo la admiro muchísimo y también la quiero muchísimo, porque nos conocemos de poco, pero también fue intenso. Fue muy intenso. También. Y deseando hacerle 2 preguntas que tengo aquí guardadas, que me ha encantado pues un poco el webinar que nos ha dado. Y aunque ya sé lo que ella es capaz y lo que ella sabe, pero me ha gustado un par de cosillas que ha comentado y cuando tú nos digas, voy al ataque para arrancar el punto pregunta, vamos. Allá vamos tú. Mucho está fatal, ¿eh? Yo también. Vale, ese primer webinar, dame un poco de coba, Fer. Bueno, mira, pues si tú me dejas, arranco con Rosa, porque mira, me ha encantado me ha encantado ver todo, ¿no? Pero en concreto, por ejemplo, lo de las voces pasivas, o sea, a mí es que me mata, o sea, me mata. Dentro de las cosas que hago de ayudar a la comunidad WordPress, una de ellas es con las traducciones y soy coordinador de traducciones. Bueno, pues la gente,
cuando se pone a traducir del inglés, que es verdad que en el inglés sí que escriben, conforman las frases con voces pasivas. Entonces, la gente tiende, en vez de traducir a una manera natural, como decía Rosa, tiende a transliterar y le salen frases, pues estas horribles, que parece que están hechas por un loco, como al revés, ¿no? O sea, que vamos a decirle las cosas, en vez de normal, vamos a decirlas al revés. Entonces, yo totalmente de acuerdo contigo en el tema de las frases pasivas, más que las sufro a diario. Tengo dos preguntas, pero te lanzo una si no te importa. Sí, sí. ¿Vale? Y una, ¿qué piensas tú de estas landing eternas? O sea, yo toda la gente que se dedica a vender coaching, bueno, lo que sea prácticamente, yo no sé si que la aprenden en cursos o qué, te hacen unas páginas de destino, o sea, brutales, estas de, yo qué sé, 40 scrolls, todas con mogollón de texto, que yo no sé si es que pretenden que nos las leamos todas o es que son simplemente para SEO, si tienen de verdad sentido hacer esas pedazos enormes de landing que hacen, pues eso, kilométricas. ¿Qué opinas tú de esto? Pues fíjate, yo tengo fama en mi sector, con mis colegas de profesión, de que yo escribo menos que ellos. Es decir, que mis landings, por ejemplo, incluso para clientes, aunque yo siempre voy a decir depende en letras enormes, porque dependerá del tipo de producto, no es lo mismo un programa de 100.000 euros que tú lances algo súper exclusivo que a lo mejor algo de 10 o de 50, ¿no? O sea, va a cambiar también, el precio condiciona. Pero tengo esa fama porque a mí lo que no me gusta y lo que me siento súper incómoda es que se vaya predicando por ahí que sí o sí siempre deben ser tan kilométricas. ¿Por qué? Porque probablemente, y debe haber de fondo, pues no sé si un gurú americano del que alguien ha bebido y ha traído para acá al mundo hispanohablante, digo de Estados Unidos, que ha dicho, no, es que la única manera de triunfar es sota, caballo y rey. Es decir, la única manera de hacer una landing es siendo así de kilométrica, repitiendo 5 veces el párrafo tal, punto de dolor, principio, final, que eso sí puedo estar de acuerdo, hay que hacer una recapitulación. Es decir, hay unos bloques que para qué saltárselos si hemos visto que funcionan, ¿no? Pues habrá que validarlo también, porque yo te digo que, yo qué sé, es que he hecho landings tan distintas, para clientes tan distintos, tan cortas, tan largas, pero lo que no puedo entender es que alguien fusile una página, una landing, y haga la misma y crea que le va a funcionar, porque sí, y no lo mida, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es, y siempre respondo lo mismo a esta pregunta, porque es verdad que la he recibido varias veces, y digo, va a ser tan larga o tan corta como tu audiencia lo necesite para convertir. ¿Cómo se sabe eso? Obviamente testeando, ¿no? E incluso haciendo, pues, test A/B en un mismo lanzamiento, o probando. Yo no soy de perfil técnico, menos mal que me rodeo de gente que sí lo es, pero me apasiona cuando alguien me dice, ¡oh, Rosa, que una frase ha tenido esta conversión y estas frases han tenido la otra, o cambiando este color tal, ¿no? Todo hay que medirlo. Entonces, lo que sí no puedo contemplar, y ahí sí voy a sentar cátedra en eso, aunque no me gusta, es que fusilar una landing porque a alguien le haya funcionado, y sobre todo una landing de esas kilométricas, para mí es perder tiempo y dinero. Sí, bueno, yo te entiendo lo que dices, ¿no? Yo sí que muchas veces las veo y pienso, digo, bueno, este está en el primer scroll, a ver si me convence. Y si no, en el segundo. Y si no, en el siguiente, así sucesivamente, ¿no? Pero por otro lado, o sea, todos los estudios de usabilidad, esos que también dicen que los sliders casi nadie hace clic en el segundo, también te dicen que lo que no vendes, que lo que no consigues una acción en ese primer scroll, solamente no llega ni al 20% de la gente que, bueno, que muchas veces incluso adivina que hay algo por debajo, ¿no? Por lo cual muchas veces no entiendo, o sea, si no me has convencido en lo primero, en lo más importante que me tienes que contar, que es en ¿cómo le llamaban en los periódicos? Y también lo usan los SEO, el above the fold, ¿no? Cuando se doblaban los periódicos, lo que se veía, ese primer scroll, ¿cómo pretendes convencerme en el segundo? Pues deberías haber concentrado tu explicación lo más sencilla posible, que a mí me convenza de eso por lo que vengo a tu web, de que tengo que hacer un botón, darle un botón para ya que contactar contigo, lo que sea, ¿no? Nunca lo he entendido, la verdad. Pero es la teoría de la pirámide invertida, ¿no? En periodismo, que se habla siempre. Yo lo que digo o lo que he visto después de hacer pruebas es que en el mundo digital lo que se hace es al final la doble pirámide invertida o reloj de arena. Es decir, muchos de nosotros, y me incluyo porque me ha pasado, entras con una necesidad y lo que haces es lees rápido, escaneas, vas abajo del todo y vuelves a subir. Entonces, cuando yo noté eso, con mapas de calor, tal, dices, qué curioso. Pues es verdad que al final hay que hacer
Hay que recapitular y volver a hablar de esos beneficios. Pero lo que no tiene sentido es lo que tú dices. Ir intentando, pues ahora por aquí, pues ahora a ver si te pillo por ahí, a ver si te pillo por allá. Porque estás haciendo perder el tiempo al lector, ¿no? Si me permitís, yo no soy ningún experto en copywriting, pero bueno, tengo 47 años y alguna cosita he visto por ahí. Hay un tema que me gusta mucho, que es todo lo relacionado con la música. Y había una máxima en la música, al menos en la época en la que yo tenía experiencia, en la que estaba ahí en el meollo. Y es que si no eras capaz de componer una canción que los 15 primeros segundos de la canción fuesen capaces de convencerte o llamarte la atención, esa canción no iba a ninguna parte. Y creo que al final, el Above the Fold, esa gran cabecera en la que ponías el ejemplo de tu presentación, Rosa, de la chica que iba a tu curso y ponía yo soy no sé quién, no sé qué, no sé cuánto, y luego el cambio era aprende a convertir yo tal, y a la acción. En el fondo son muy parecidos porque atacan una zona de nuestra cabeza que es la que me imagino que es pues lo comentaréis vosotros, aquella que toma las decisiones, ¿no? Es la más subconsciente. Y al final soy de los que piensa que una landing, la primera vez que te conectas y cualquier tipo de web, lo que ves en pantalla, en ese primer pantallazo es lo más importante de todo. Luego sí, podrás completar o no. Pero el above default, es que ese término me gusta mucho. Podemos llamarlo como los 15 primeros segundos de una canción. Si no te conquistan esos 15 primeros segundos, pues es que incluso el resto, menos, ¿no? O sea, el resto, ya, bueno, pero es lo máximo que puedes mantener la atención en una canción sin cambiar de emisora. Te vas al estribillo rápido. O los directores de cine que metían una escena de tensión o de desnudo o de algo cada X minutos para seguir manteniendo la atención del usuario durante toda la peli. Al final es jugar con nuestras neuronas para convencerlos de seguir ahí. Es que sí, me voy a callar porque es que me encanta tanto lo neuro que es que no me podría... Estructuras narrativas, cerebro. Pues yo discrepo. Fer, tenías 2 preguntas. Sí, la segunda de... Segunda. No, la pregunta era lo de los botones, que se note que sean botones. Pero ya que lo has dicho, discrepo de ti, Moncho. Porque eso es como muy del pop también. La otra opción es cuando... Sí, es radiofórmula. Es verdad, tiene razón, es de radiofórmula. Tú y yo venimos del rock. Es otra movida. Pero sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Claro, yo sí estoy buscando... A ver, al final esto es un poco para la venta de impacto, ¿no? Es verdad que hay que utilizar técnicas o tácticas. Cuando tú ya te has ganado una autoridad y la gente llega a ti por esa autoridad, pues ya te compra el libro. Entonces yo del libro de Rosa Morel no necesito que me convenza en la portada. Lo que necesito es que me aporte información valiosa a lo largo de todas las páginas, ¿no? O sea, son cosas distintas. Pero sí que es verdad que, bueno, que en este mundo de la inmediatez, pues la gente pues tiende sabe cómo funcionamos, cómo consumimos información de rápido y tal. Lo ilustrabas tú muy bien al principio. Y es muy difícil destacar de la masa que nos rodea, ¿no? Y lo que pasa que también estas técnicas que han comprado por ahí de algún norteamericano o de donde sea, lo mismo también es español, resulta que al final no te distingues de la masa, al final eres uno más y sigues sin ser Wall-E. Pues como todos hacen lo mismo... Eso es lo que está pasando, total. Igual claro. A todo lo contrario, ¿no? Porque como ahora todos te ponen las mismas landing, con los mismos llamadas a la acción, con todo de libro, incluso tus alumnos, yo creo que muy poca gente se preocupa de encontrar, como se dice en la música, tu propia voz. Es aquello que te distingue, ¿no? Exacto. Sí, pero si además tienes tu propia voz y eres capaz de aplicar alguna técnica que pueda ayudarte a optimizar lo que estás ofreciendo al público, mucho mejor. Yo creo que se puede aplicar a todo, pero bueno. No, que sí, que hay que aprender. Todo tiene su liturgia y la web pues tiene sus formas y sus usos y por eso son muy prácticos. Pero por eso yo nuevamente no me gustan los megaposts estos donde te dicen esto es lo que tienes que hacer, así es como tiene que hacer. O sea, yo para aprender copywriting yo tomaría un curso de Rosa. ¿Por qué? Porque sé que ella los hace personalizados y te transmite su conocimiento. Y su conocimiento no es un café para todos, como decía, ¿no? No hay una lista que nos valga a todos. Que muchas veces la mayoría de la gente es con lo que se tiende a quedar, ¿no? Se lee esos megaposts de marqueteros,
donde esto es lo que tienes que hacer. Y la realidad es muy distinta y supongo que, Rosa, lo verás en tus cursos, ¿no? Claro, pero es que también yo entiendo, por un lado, aunque no lo comparto con ellos, con los marketeros de los megaposts, yo tengo alguna super guía para posicionar y me ha venido muy bien para luego poder captar a esa audiencia y generarle confianza con contenidos a lo mejor exclusivos para ellos a través de lista y tal, pero es que les interesa que sea así, porque es que no voy a decir que sea lo único que sepan hacer, pero realmente una persona que pivota cada X y ahora te lanza ese megapost para poder hacer algo, le interesa que pienses que la única manera de hacerlo es eso, porque si no, ¿de qué vive? Entonces, pues tienen que... Los mercados, quiero decir, en todos los sectores son igual, ¿no? Y yo he trabajado mucho en el mundo de la moda, del lujo, del turismo y fuera del mundo del copy, es decir, también en el mundo comercial, y al final te encuentras con que eso, cada uno lo hace pensando en su objetivo y siempre habrá dos bandos. Nosotros, justo los que estamos aquí, creo que estamos no en el bueno, sino en el que creemos que esa no es la manera de conectar. Bueno, yo tenía, lo digo Sí. porque aún nos quedan las preguntas de la gente y tal. Yo no tenía preguntas, la verdad es que coincido contigo bastante. Sobre todo, me llega al alma lo de las imágenes de directorio, esas imágenes que se utilizan en la web, que yo sí veo una web ya de ese estilo directamente ya cambio. Es igual que lo que dice Google, de que a partir de 3 segundos de espera de un usuario, el 55%, el 45% de tus usuarios se va y cambia. Yo en cuanto veo una imagen de directorio, ojo, no estoy en contra de los directorios de imágenes, ni muchísimo menos, ¿eh? Simplemente hay que tener gusto, señores, señoras. Cuando hagan su web, por favor, apliquen un poquito de sentido común y estética. Y creo que al final, si todos tenemos equipos, aquí detrás mío tengo el equipo de soporte de SiteGround, no hay nada mejor como sacar a tu propia gente en la web y que vean exactamente lo que eres, que no hay nada que esconder, todo lo contrario. Después, algo fundamental, me tocó en su momento traducir cPanel de inglés a español y me acuerdo de el gran cambio de lenguaje y el espacio que tenías, 16 caracteres, 18 caracteres, 20 caracteres. Tenemos una lengua riquísima, increíble, pero es cierto que el inglés muchas veces parece más adecuado para el mundo de Internet, porque es mucho más breve en muchísimas de sus construcciones. ¿Qué opináis al respecto? Es que antes ha dicho Fernando algo que me parece muy importante, que es el tema de las traducciones, como estás diciendo tú ahora. A mí hay algo que me encanta, es el tema de la transcreación, ¿no? Es decir, no la traducción. En realidad, toda la traducción debería ser transcreación y no la voy a nombrar porque sé que ella no trabaja ahora bajo marca personal como se hacía antes, ahora trabaja para agencias en Estados Unidos. Y es una gran amiga mía a la que admiro muchísimo y se dedica a eso, a transcrear. Ella es copy y transcrea para campañas increíbles que podéis ver en marquesinas por la calle a día de hoy. Y me decía, es que claro, hay que tener en cuenta tantas cosas. Hay que tener en cuenta el contexto, la persona que lo va a leer, la cultura de esa persona. Es que lo que no podemos hacer es poner Google Translator e intentar traducir, porque si no el mensaje no va a llegar. Y de hecho yo ahora estoy trabajando con una empresa de traducción por una clienta de comercio internacional que necesita textos en varios idiomas y elegí a esa empresa porque yo lo que quería es que fuera nativo de ese país, que pudiéramos hacerle entender cuál era lo que queríamos que sintiera la persona al leerlo en esa otra cultura. Es que me parece básico, porque si no, para eso está Google Translator. O lo dejamos en inglés directamente. Si no vamos a transcrear, que vamos a traducir literal, pues no le veo ningún tipo de sentido. Es que en realidad no hace falta inventarse. Vamos, yo la palabra transcrear no la había oído, pero me parece innecesaria incluso. Porque lo que normalmente se hace la persona que no es nativa o el que no es traductor es transliterar, que es lo que se hace mal. Una traducción, de hecho la profesión se llama traductor-intérprete, porque tienes que interpretar. Yo, además de las primeras cosas que hice fue traducir libros, incluso traducciones juradas. Entonces, es verdad que como no lo traslades, no lo interpretes para la cultura a quien va destinado, en realidad no estás haciendo una traducción, estás haciendo una transliteración, que eso cualquiera con un diccionario o lo que sea lo puede hacer. El profesional de verdad hace esa transcreación, que le llama a tu amiga o quien sea, que en realidad es la auténtica traducción-interpretación, que es como se llama la profesión.
No, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que esa palabra yo la escuché de ella la primera vez porque ella empezó a hablar con esas agencias en Estados Unidos que la utilizaban, ¿no? Entonces es como, no, pero buscamos a alguien que haga transcreation. Entonces era como, bueno, pues así se quedó y me pareció muy interesante. Y luego fue gracioso porque compartí antes de tener oficina propia, estaba en un coworking, estuve en varios, pero uno de ellos estaba al lado de una agencia de traducción y estuvimos hablando de ese tema y decía, ya es que nosotros no concebimos la traducción, como tú estabas diciendo, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Es que no tiene sentido. Te entiendo perfectamente que incluso nos sobraría esa palabra si realmente la gente no hiciera esa transliteración. Muy bien. Bueno, pasamos a la tercera. Muchísimas gracias por sus testimonios, sus señorías. Y pasamos a la tercera y última sección de nuestro programa de hoy y son las preguntas de los usuarios. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente para aquellos que no lo conozcáis. Si hay alguien que tiene una pregunta, por favor, antes de hacerla, que se lea las 5, 6, 7 primeras. No vaya a ser que alguien la esté preguntando otra vez. Vamos a contestar, teniendo en cuenta que ya llevamos una hora de webinar, vamos a contestar 4 o 5 y vamos a escuchar las opiniones tanto de Rosa Morel como de Fernando Tellado, expertos en copywriting. Y a nuestra súper protagonista Rosa le hacen las preguntas, como por ejemplo, Jefferson pregunta las 22 primeras, dice Wilkins. Que te veo. Hola de nuevo, Rosa. ¿Podrías indicarnos cómo debería ser la estructura de un artículo persuasivo para un blog? Teniendo en cuenta el SEO, es decir, algún tipo de estructura. Árbol, de estructura, sí, básica, porque si no nos daría las 9 de la noche. Claro, fíjate, es que claro, yo lo que puedo hacer, porque si yo me pusiera a explicar la estructura realmente podría llevarnos mucho tiempo y me cuesta sintetizarlo, pero tengo un vídeo maravilloso que está muy relacionado, no describe eso, pero sí que es cómo crear un ebook, ¿vale? Y no tiene nada que ver, pero es curioso que la gente me decía, estoy utilizando esta técnica de desarrollo de ebook para crear mis posts y estoy flipando porque, claro, yo lo que les decía es estructuración, es decir, la gente no quiere leer mazacotes de texto, eso está claro. Entonces, es un poco utilizando esa lógica de si es verdad que el lector escanea, aunque por mucho que le interese el tema, porque vamos todos corriendo, lo que hay que hacer es ese sentido común de pongo un titular, pongo la estructura, voy adelantando esos contenidos y luego a nivel SEO, yo no soy experta en SEO ni mucho menos, por mucho que sepa algo, o sea, no tengo ni idea comparándome con alguien que sí sabe y lo que dirá es, oye, vigila H1, H2, H3, que todo tenga sentido, que Google identifique que esa estructura es una jerarquía correcta, que es legible, sobre todo súper importante, frases cortas, pero utilizando conectores. Es que podríamos hablar horas durante horas de ese tema, pero lo que me parece más importante es que antes de empezar a escribir ese artículo hagamos una especie de índice. Es decir, ¿qué queremos contar? Porque el problema es que mucha gente lo que hace es abrir el documento y empezar a escribir y por eso luego se bloquean o se queman con el blog. Primero piensa en qué quieres comunicar, estructúralo en párrafos, crea subtítulos para cada párrafo, crea listados de bullet points lo más organizado posible, lo más esquemático posible, sin ahora perdernos en no explicar o no utilizar un tono así más conversacional. Pero bueno, así como intentando resumir muy rápido, eso es lo que diría. Fantástico. Don Fernando, ¿algo que opinar? Nada que mejore lo que ha dicho Rosa. Fantástico. Jefferson, esperamos haberte ayudado. Muchas gracias por participar. Jefferson, de nuevo, que se ve que estaba con dudas y venía con sus dudas preparadas. Fantástico. Así es lo que me gusta que hagáis todos. Si tenéis cuestiones y preguntas, venid preparados a los webinars. Si no se responden en la presentación, las contestamos ahora. Jefferson pregunta, ¿podrías comentarnos algunos casos de éxito que tú conozcas en las que el copywriting significó un gran cambio para una empresa? Bueno, la mayoría de grandes empresas. Si nos vamos a las grandes y que yo conozca es simplemente porque en cualquier libro de publicidad los puedes leer. Pero a veces, a ver, podría responderte con casos propios, es decir, clientes propios que tampoco puedo ahora nombrar, ¿no? Pero sí que hay algo que quiero decir en cuanto a las respuestas muchas veces, que si yo no puedo aportar una visión que mejore lo que tú podrías encontrar en Google buscando casos de éxito copywriting, no me merece la pena explicártelo, porque hay grandes artículos de publicistas que te lo van a explicar claramente. Otra cosa es que yo te puedo decir, oye, pues trabajé con una clínica dental en la que estuve trabajando diferentes tipos de landings que tuvo una facturación increíble
cuando llevaban un año intentando vender un producto que no se vendía, ¿no? Entonces, ese tipo de historias sí las puedo así medio contar. Y lo que he visto es que no hay nadie, al menos que haya trabajado conmigo o que yo haya podido tener un trabajo a medio plazo con esa persona, a la que una estrategia de comunicación con herramientas, con técnicas de copy, no le haya supuesto un incremento en ventas. Siempre que la estrategia de negocio fuera coherente, porque obviamente también tengo que decir, si un negocio está mal construido y ahora quieres meter copy y vender algo que no tiene ni una buena estrategia de pricing, que no te has parado a escuchar a la audiencia, el copy no te va a ayudar, ¿no? Don Fernando, ¿conoce usted alguno que se pueda nombrar sin NDAs ni cosas de este estilo? Nada, me lo prohíbe mi abogado. Sigue. Te encanta. Bueno, Jefferson, esperamos haberte ayudado. Pero es cierto que yo he visto presentaciones de Rosa en las que pone ejemplos. Me acuerdo de la funeraria, es que era, madre mía. De la funeraria es que uno lo ve clarísimo, o sea, lo ve clarísimo. Cómo cambia tanto, o sea, es que no me puedo creer que una web tenga los mismos resultados una vez que se ha hecho una auditoría de copywriting y se ha hecho un cambio significativo, teniendo en cuenta que antes tenía los mismos objetivos, simplemente que se ha optimizado la forma de acceder a los sentimientos de las personas a través del lenguaje. O sea, no me creo que no haya un cambio de resultados. Es imposible. Se ven los ejemplos. Esperamos haberte ayudado, Jefferson. Vale. Nos pregunta Laura algo curioso. Comenta Laura Rosa que le llamó la atención lo de los adjetivos y dice, ¿sí? En cuanto a vigilar los adjetivos, ¿podrías comentar cuáles son los requisitos que deben cumplir los textos en cuanto a los adjetivos? Porque por lo visto no le ha quedado claro. Es decir, ¿algún consejo respecto? Porque es cierto que en tu presentación comentabas que había que contar los sustantivos. Exacto, es como vamos a señalar... Tenemos que señalar las categorías para poder identificar hasta qué punto estamos forzando el mensaje. Lo que ocurre con los adjetivos es que si yo empiezo a hablar, decir que mi producto es asombroso, que es inmejorable, que si empiezo a adornarlo de adjetivos, estoy quitando el espacio a hablar de los beneficios y no hace falta utilizar adjetivos para esos beneficios. Ocurre, como todo, depende también del sector. Yo he trabajado muchísimo con el mundo del turismo y del lujo, donde sí o sí hay un incremento de adjetivos. Pero, por ejemplo, personas que se dediquen al marketing online, a vender una consultoría en marketing, que tengan 2 adjetivos por frase, y yo lo he visto, es una barbaridad, porque realmente parece que estés adornando tu mensaje todo el tiempo para destacarlo. Cuando tienes que destacarlo a través de lo que estás diciendo, no de la forma en la que lo estás diciendo, ¿no? Por eso no es que haya una norma, sino tú señálalos, identifica, Laura, cuántos hay por frase, identifica si estás repitiendo mucho uno, que eso ocurre muchísimo, muchísimo. Personas que siempre dicen perfecto, especial, cosas de estas. Fenomenal. Sí, y entonces es identificar también los adverbios, sobre todo aquellos terminados en mente, que a nivel oral se utilizan mucho y a nivel conversacional, pero cuando estamos haciendo una carta de venta no son recomendables, ¿no? Y nada más, por eso. Yo creo que no le había quedado claro el qué había que hacer, ¿no? Y es identificarlos y ver si estás repitiéndolos, ver si puedes cambiarlos por un sustantivo o un verbo, etcétera. Evitar muletillas, etcétera. Don Fernando. Yo creo que normalmente los adjetivos suelen sobrar casi siempre, porque al final a la persona lo que le estás ofreciendo son acciones y eso lo definen mucho mejor los verbos. Y eso lo explica muy bien Rosa en uno de los ejemplos que ha puesto en la presentación. Los verbos son mucho más poderosos porque todos incitan a la acción y los adjetivos es algo estático, algo que está ahí, que puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo, pero es muchas veces un acto de fe o de opinión. Sin embargo, los verbos siempre incitan a una acción y todo el mundo entiende lo que significa un verbo, pero no para todo el mundo los adjetivos son lo mismo. Con lo cual, yo huyo normalmente de los adjetivos precisamente por esto, porque los adjetivos son algo subjetivo, curiosamente. Sin embargo, los verbos todo el mundo entiende qué significan y con lo cual son mucho más efectivos, en mi opinión y en mi experiencia. Laura, esperamos haberte ayudado con estas respuestas. Javier, el que acaba de escribir, por favor, cuando tengáis una pregunta, porque veo que hay varias y para no escribir, ponedlas en la opción Ask a Question, como ya he comentado un par de veces. Si acabáis de incorporaros... Aunque creo que justo esta puede ser. Es la siguiente. Es la siguiente, ¿verdad? Porque acabo de abrir el panel y es la siguiente. Bueno, pero ahora acaba de cambiar.
Ah, vale, vale. Noches de blogging, noches de blogging. ¿De qué me suena a mí? Tal Antonio. De Cambronero. Sí, señor, Antonio. Buenas tardes, Antonio. Un placer tenerte aquí. Antonio Cambronero nos pregunta, ¿una web minimalista puede ser un reto o una oportunidad de cara al copywriting? ¿Y por qué? Una web minimalista, bueno, yo soy muy fan de las webs minimalistas. Es decir, creo que estamos tan saturados que pueden pasar dos cosas. O nos vamos al minimalismo puro o nos vamos a lo contrario, como puede ser una web como Booking, que es lo contrario a minimalista. Si os dais cuenta, Booking es un bombardeo de mensajes. No cabe más espacio y les funciona muy bien. ¿Por qué? Porque en el punto en el que está el lector, potencial cliente, les interesa bombardear. Es ese momento donde tiene mucho que ver con la amígdala, ¿no? Con esa parte del cerebro. Está hecho para eso. Pero yo me he dado cuenta de que una web minimalista, por muy reto que pueda parecer, a mí como copy, que decía, es una oportunidad totalmente. A mí me da un poder extra. Y cada vez disfruto más trabajando con diseñadores y desarrolladores web que me escuchan y me dicen, oye, vamos a potenciar tu mensaje, ¿qué necesitas? ¿No? De hecho, casi siempre, el 99% de las veces, y debería ser así siempre, cuando vamos a lanzar una web nueva, no puede ser que un diseñador junto con un desarrollador lancen la web y luego yo tenga que rellenar esos huecos. Es al revés. Yo escribo unos textos y se crea una estructura en base a esos textos. Así que para mí me parece mágico porque incluso un fondo blanco, sin nada más que el texto y una imagen, ahí también hay diseño, hay estructura, es decir, cuáles son los párrafos, qué espacios blancos hay alrededor de un botón. Y creo que, al menos en mis proyectos, en los de mis clientes, funciona mucho mejor. Así que yo, muy fan de las webs minimalistas. Don Fernando, por favor, o de este lado, no lo tengo claro, pero don Fernando. Pues yo creo que es el espacio natural del copywriting, la web minimalista. Porque lo contrario no es copywriting, lo contrario es pues, un bombardeo de, pues eso, de mensajes, de imágenes, de pop-ups que te invitan a acciones inminentes y este tipo de cosas. Yo lo comento muchas veces, hace muchos años trabajaba en el mundo de la distribución y un jefe que tuve me decía, Fernando, ¿tú cuál crees que es la mejor decoración de una tienda? Y decía, bueno, pues aquella, pues que con los colores, no sé qué, bueno, me enrollé. Total, que me dijo, mira, no, la mejor decoración de una tienda es el producto. Y si tu producto es una imagen y un texto, eso es lo que tienes que transmitir. Todo lo demás sobra. Salvo pues, que tengas a la persona ya que ha llegado a través del buscador, que es como funcionan este tipo de metabuscadores de viajes y demás, que lo que hacen es acojonarte. ¿No? Cada vez que entro en Booking ya no salgo porque estoy mirando una oferta y me dice, solo queda una, no sé qué, ahí estoy mirando, tal. Oferta flash. Claro, ahí te estoy presionando. Eso es otro tipo de convicción, ¿no? Es una convicción que para gusto desagradable, estresante, ¿no? Y yo por eso cada vez uso menos Booking. Fíjate. Me gusta decidir de manera más tranquila y comparar más Sosegada. cosas. Esto me parece como la escena de la naranja mecánica cuando lo tienen en una silla con esa sesión de formación de locura, de bombardeándole con diferentes estímulos, todos visuales, y le están echando las agujitas en los ojos, que muy bien recrean los Simpsons en otro episodio. Es Pero igual, hay muchas webs que son como me va a dar un ataque aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero sobre todo depende para lo que sea, porque, a ver, ese tipo de comunicación, porque es una comunicación que estás teniendo con tu visitante, es una comunicación de eso, de venta de impacto, ¿no? De venta inmediata. Si tú quieres que alguien tome una decisión y conseguir una relación a más largo plazo, una fidelización, una complicidad incluso con tu cliente y que tu cliente quiera adquirirte más productos o seguir visitándote o lo que sea, es mejor que tomen la decisión a que tú le estés forzando a tomar la decisión. Todo aquello que decidimos o que sentimos que decidimos más por nosotros mismos, lo hacemos nuestro, con lo cual es más fácil que volvamos a hacerlo y a empatizar con esa web que no nos dice lo que tenemos que hacer, sino que simplemente nos anima, identifica nuestros puntos de dolor y nos da soluciones a ello y tenemos al menos la sensación de que somos nosotros quienes decidimos. En la otra manera, vale, te venden hoy, pero a mí normalmente ese tipo de acoso me echa para atrás para próximas veces. Depende. Principio básico del solution selling. A la gente le gusta comprar, pero no que le vendan.
Tal cual, me encanta eso, sí, sí. Sí, señor. Sí, señor. Estoy muy Bueno, feliz. don Antonio, te interrumpí, Fernando. ¿Querías añadir algo más? No, Perdona. que decía que me estaba poniendo muy filosófico, pero es que todo esto al final, No, al todo final, lleva lo mismo. claro, es que es comunicación. Tú estás comunicando con una persona a la que no ves, pero que sabes lo que está buscando, porque tú ofreces un producto en base a una necesidad. Son esos puntos de dolor. Entonces, tienes que ponerte en el lugar de esa persona que ha llegado a esa web, saber qué es lo que está buscando y saber cómo comunicar con ella a través de la escritura. Y es un arte. Es Es un arte. ciencia, pero también es un arte. Es ciencia porque tienes que saber ponerte en ese lugar, pero también es un arte que entiendo que se desarrolla también con el tiempo y con esa capacidad de abstracción que gente como Rosa tiene. O sea, normalmente uno para su negocio, si sabe de lo que está hablando y es tu negocio porque es tu vida, pues no hace falta que te abstraigas, ¿no? Pero cuando un profesional de copywriting para asesorar a otros, yo lo admiro muchísimo porque lo veo como una capacidad de ponerte en el lugar de muchísimas Es que es personas. una cuestión de empatía totalmente. Y por eso siempre digo que soy tan buena profesional gracias a tantas horas de terapia de grupo. O sea, cuando llevas horas y horas y horas escuchando a un montón de gente sentada en círculo, como en las películas, ¿no? Contándote sus miserias en ese momento, intentándola ayudar porque te obligan a hacer una pregunta y dar un consejo. Gracias a que a los 20 años tuve que pasar por eso, quizá he desarrollado una empatía especial que me hace poder ponerme en los zapatos de ese lector potencial cliente. Y creo que cuando me han preguntado muchas veces cuáles son las habilidades necesarias para un buen copywriter, y yo digo, la primera, empatía, totalmente. O sea, y por eso también he hablado muchas veces de inteligencia emocional para escribir mejor. Es decir, primero, porque va de dentro a fuera. Si tú no sabes gestionar tus emociones, probablemente sea complicado que puedas escribir para gestionar las emociones de un potencial cliente, ¿no? Me alegra haber acertado. Es que te conozco un poco. Sí, me conoces muy bien. Al poco Antonio, rato, esperamos haberte ayudado o confundido todavía más, cosa que también tiene su Filosofía. interés. Bueno, vamos a ello. Vamos, mirad, como ya llevamos 1 hora y 17 Sí. minutos, si queréis, lo que hacemos es contestar ahora 3 preguntas a modo relámpago, es decir, con las mínimas palabras posibles en plan minimalista, ¿no? Como decía el otro día Waco en la WordCamp Pontevedra en su presentación, ¿cómo era? Sostenible. Sostenible es breve, minimalista, tal, consumiendo el mínimo número de recursos. Pues de hecho, hagamos te iba a decir una cosa, y es que como estaba viendo las preguntas que había, muchas de ellas, claro, como son preguntas que me han hecho tantas veces, hice vídeos en YouTube para eso. Entonces, a lo mejor hay algunas que digo, oye, pues vea ese vídeo y míralo, ¿no? Porque, quiero decir, y centrarnos, no sé, estaba pensando en que preguntaban mucho lo del tú y el usted, ¿no? Sí, claro. Hasta yo tengo esa duda muchas veces. Yo tengo un vídeo para eso, pero sí quería matizar una cosa, y es que también a nivel cultural es muy especial este tema. Es decir, porque yo trabajo mucho con América Latina y hay países donde es casi una norma hablar de usted. Pero nos comenta Rafael, ¿no?, que decía, soy una empresa que vende viajes y el sector lujo y siempre hablamos de usted. Si supieras, Rafael, las peloteras que he tenido, las discusiones sobre todo, mira, me estoy acordando ahí de Canarias con un grupo hotelero de lujo muy conocido que era, no, es que eso no lo vamos a cambiar. Digo, ni siquiera me vas a permitir medir una campaña, probar, porque la persona que te compra ese lujo es un ser humano que quiere sentir esa cercanía también. Otra cosa es que tú le trates de una manera distinta cuando llegue allí, ¿vale? Y que, como pasa muchas veces en el sector lujo, pues haya un yate donde esa persona quiera que le sequen con la toalla. O sea, yo no te estoy hablando de que pierdas la profesionalidad, sino de que el mensaje, todas las pruebas que he hecho, funciona mejor el tú que el usted, porque nos queda muy arcaico, muy antiguo. Y he tenido peloteras grandes en el sector lujo. Y cuando he ganado yo y hemos podido probarlo, ha funcionado mejor el tú. Y eso es lo que os digo a todos, y en el vídeo es un poco lo que explico también. Pero como he visto que se repetía mucho, y digo, entiendo que la gente no quiera cambiar, pero al menos pruébalo una vez y ves cómo responde. Fantástico. Pues, ¿algo que decir, Fernando? Sí, yo sobre todo, muchas veces la gente no es consciente del tipo de lenguaje que estás empleando en la web. Por ejemplo, en Canarias es muy obvio, donde se trata de tú a la persona en singular y de ustedes cuando son varias. Esto se suele llevar al máximo tratando en plural a los visitantes que llegan a una página, y no te cuento ni en un blog. Tienes que ser consciente de que la persona que te está leyendo en la web, casi siempre en su móvil, tienes una vía de comunicación súper directa con él.
le estás hablando tú a una persona. Entonces, Es un esa diálogo. intimidad, esa cercanía, es para mí y para casi todo el mundo es de tú. Con lo cual, Es que mejor. Es que, bueno, se puede seguir, pero el tema del español meridional, ¿no? O sea, yo como filóloga que he dado sociolingüística andaluza en la universidad y me ha encantado el darme cuenta cómo por eso el español de Latinoamérica tiene también esas características. Coño, hay que entenderlo, pero al final tú, como acabas de decir, Fernando, es una persona con una persona, es un diálogo directo, que eso lo decía Ogilvy, el padre de la publicidad moderna, decía, copywriting es un diálogo de tú a tú con el comprador. Y es que es tal cual. Yo quisiera poner un ejemplo que a mí me marcó mucho y cuando hice un máster en su momento, el director del máster, que se llamaba Joost van Nispen, del ICEM, que es ahora el ESIC, me acuerdo que en la presentación de presentación, valga la redundancia, hizo un alegato a los errores. Y en uno de ellos, joder, el ejemplo nos dejó a todos, es cierto. Era un banco en Sudáfrica que quería enviar una campaña a jubilados. Bueno, te queda toda la vida por hacer tus viajes de ensueño, por tener una vida fantástica. Y a los jóvenes, tienes que darte prisa porque esto, bueno, tienes que empezar a montarlo todo porque te queda todo por delante, pero lógicamente desde un punto de vista diferente. Y en el envío de correo se equivocaron con la base de datos y enviaron la pieza de los jóvenes a los jubilados y la pieza de los jubilados a los jóvenes. Me encanta. Y fue genial porque la campaña obtuvo un éxito que jamás hubiesen esperado ni superó las expectativas, yo creo que de todo el continente, ¿no? Por decirlo así. Y al final, lo digo porque seguir con la norma, la costumbre, es que es costumbre, es que esto es así. No, esto no es así. No hay nada que sea así. Hay cosas que hay gente que entiende que las costumbres son buenas, positivas, que le traten de una forma determinada, pero al final los que tenemos el propio mensaje y filosofía de nuestra empresa somos nosotros. Y es cierto que si uno quiere dar una imagen determinada, se tiene que dirigir a la gente de una forma determinada. Yo te lo digo, Rosa, y te lo digo a ti también, Fernando, porque yo tengo dudas gigantescas a la hora de dirigirme a la gente en México, en Colombia y en Chile. Me sale el usted, porque además vivo en Canarias, que es el ustedes, no vosotros, y que, bueno, tiene su gracia, me gusta. Pero es que a la hora de escribir en Internet es mucho más complicado. Yo soy de los que opina que deberíamos tratarles de tú y de vosotros. Pero bueno, a lo mejor me equivoco. Y luego está el caso contrario, donde, por ejemplo, que tiene mucho que ver con ese ejemplo que has dado, con esa casuística, y es que precisamente a la gente más joven, que todo el mundo los trata de tú, hay veces que para captar su atención, y lo utilizan mucho, por ejemplo, profesores, se esfuerzan a tratarles de usted. Porque es de las pocas veces en que a esa persona, a ese chaval tan joven, alguien adulto le va a tratar de usted. Entonces eso te da un plus en esa comunicación directa de que te está respetando y con eso muchas veces te ganas a esa persona joven porque eres la primera persona que le trata con respeto, como él se le suele decir que trate a los mayores. Entonces, también es que todo depende, ¿no? Pero yo pienso que... Esa era la campaña error en Sudáfrica. Esa era. Trataban de usted a uno, de tú al otro, de futuro, de presente. Es que puede ser muy poderoso romper los esquemas también, ¿no? Claro, pero sería ese rompimiento de esquemas. De repente que digas, no me esperaba esto y ahí está la gracia. No, me ha encantado esa campaña. Sí, muy chulo. Sí, ese ejemplo me quedó, vamos, el máster fue súper interesante, era de atención al cliente, pero es que esa introducción fue como, joder, pues nada, según llego el primer día ya me rompen los esquemas. Fantástico, me lo voy a pasar, cita. Y así fue. Bueno, Rafael, esperamos haberte ayudado. Y si tienes más dudas todavía, tampoco pasa nada, forma parte del proceso. Y vamos ya con las dos últimas. Sí, porque quedan 17. Yo soy el primero que pide brevedad y me suelta un rollo increíble. No, y hay una de preguntas y me sabe mal poder responderlas todas, pero... Bueno, llevamos 1 hora y 24, vamos a intentar llegar a 9:30 como máximo, ya despidiéndonos y terminando. Juan Carlos Nieto nos pregunta, en una landing page el formulario de contacto, para que sea más efectivo, ¿es mejor que vaya lo más arriba posible o después de explicar las principales ventajas del producto o servicio para crear más enganche? A ver, arriba, abajo, en el medio. Aquí tenemos no un problema, pero sí que es cierto que al final todo es muy nuevo. Cuando digo nuevo, digo que hace 50 años nadie estaba hablando de landing pages, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, si tú me estás diciendo lo que para mí es una squeeze page, es decir, una página de captación de datos,
no una landing, una carta de ventas donde estás vendiendo un producto, sino una página de captación de leads, yo ahí te diré, ponla en la cabecera. De hecho, si esa página no tiene scroll, mejor. Pones los 3 beneficios de lo que vas a ofrecer, pones el formulario y a mí al menos me ha funcionado muy bien así. Cuando hablamos de lead magnets, ¿no? De ofrecer algo a cambio de los datos. O, por ejemplo, un webinar, ¿no? Pues al final lo que estás ofreciendo es un contenido, regístrate, toda la información está visible y el formulario está lo más arriba posible. Cuando hablamos de una venta, que ya no sería, es que claro, una landing con un formulario de contacto, voy a hablarte del botón, ¿no? Yo lo que suelo hacer, que también he visto una pregunta muy relacionada, que era, ¿y los CTA, las llamadas a la acción, es decir, ese botón, ese formulario, por decirlo entre comillas, ¿dónde iría? ¿Cuántos serían y dónde iría? Y a mí me gusta ir probando, ir jugando, pero es verdad que he descubierto que cada vez que digas algo muy importante, si pones el botón, es una oportunidad para que esa persona haga clic. Es decir, porque tú no sabes en qué momento vas a convencerle del proceso, ¿vale? Normalmente suele ser, yo lo tengo así más que tal, o el del principio o el del final, como he dicho antes. Pero en cuanto a un formulario, es que estoy pensando en la sección de servicios, por ejemplo, que yo ahí te diría, ponlo al final, pero eso no sería una landing. Entonces, es como que no sabría decirte. Yo, en cuanto a lo que es el botón en sí, intento ir, por ejemplo, después de un testimonio, después de la prueba social, suele enganchar mucho. Si aportas un vídeo, también. Si justo cuando has hablado de los contenidos en un curso, también es el momento. Tampoco nos vamos a volver locos porque hay gente que pone una llamada a la acción, pone un botón cada párrafo. Es una estupidez, o sea, quiero decir, porque parece lo que proyectas es desesperación, ¿no? Entonces, es ir repartiéndolo en el momento en el que tú consideres que ese lector está haciendo ese clic. Eso es lo que te puedo decir. Fernando. Nada que aportar. Madre mía. Pues si yo os contase las guerras que hay en el mundo del hosting cuando tienes que rellenar un formulario gigantesco sobre dar un alta, dónde ponerlo, dividirlo en diferentes páginas, poner cuantos... La verdad pues que a mí eso me encanta, porque eso es UX copywriting, ¿no? Bueno, al final te basas en mucho test y al final lo vas optimizando y vas obteniendo el mejor resultado, pero lleva tiempo. Lleva tiempo si aprendes de la experiencia propia, ¿no? Salvo que un profesional y te ayude en este caso, a lo que recomiendo, desde luego. Esperamos haberte ayudado, Juan Carlos. Y ya la última. Vale. Interesante. Leonardo Fabio Cadavid, Leonet Comunicaciones. Gran alumno, Leonardo. Ah, ¿lo conoces? Sí, sí. Hombre, hay varios que tal, pero Leonardo ha sido fiel a rosamonet.com casi desde el principio. Es una persona que ha sido muy, muy buen alumno. Fantástico. Nos pregunta Rosa, ¿el copy podría variar un poco si nos enfocamos en web o móvil app, entre paréntesis? Es decir, mensajes según entorno. Yo creo que cada vez, también hay que medirlo, por supuesto, pero cada vez consumimos más a través de este aparatito. Entonces, antes que hablaba Fernando del tema de las landings súper extensas, dime tú, ¿quién se lee una landing que al cambio serían unas 20, 30, 40 páginas de Word, ¿vale? Que se lo leas aquí. Entonces, por ejemplo, con todo el tema del correo electrónico, de las publicaciones en redes sociales, de las propias landings, hay que pensar de dónde viene nuestra audiencia. Es decir, cómo consume. Como todo eso se puede medir, es maravilloso. Tú puedes saber hasta qué tipo de teléfono, qué tipo de sistema operativo, está utilizando, ¿no? Entonces, cada vez tendemos a sintetizar más lo que yo llamo el método tijera. Es como, si esta frase no es una idea principal, ¿para qué la pones? O sea, revísalo, intenta cortar lo máximo posible, porque hay que pensar en los diferentes formatos. Y si yo he llegado a ver ya tasas en plan del 70% a través de teléfono, ostras, pues obviamente genera el mensaje en función e incluso genera mensajes distintos, que para eso los desarrolladores pueden hacer virguerías, ¿no? Y puedes ocultar según qué párrafos para web y según qué párrafos para teléfono. Así que sí, sin duda para mí es la gran diferencia con el tema de lo que es el copy tradicional. Cuando yo he hecho packaging, por ejemplo, o he trabajado en agencia, pues es una marquesina o un roll-up, la diferencia es que ese mismo mensaje, claro, cuando tú lo ves en una marquesina, lo ves en la marquesina, pero en digital
lo puedes ver en una tablet, en un ordenador, en un móvil y hay que tener en cuenta los diferentes formatos. Fantástico. Don Fernando, o hacia aquí. Pues sí y siempre, además. O sea, leemos totalmente distinto en móvil, que en tabletas, que en escritorio. Yo lo digo incluso posturalmente. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un ordenador. Mi posición es esta. Con un móvil es una posición más relajada, ¿no? Estoy como más dispuesto a que me cuenten cosas. Incluso tengo más ratos para leer en el móvil que en el ordenador. En el ordenador posturalmente es trabajar, con lo cual tendemos a ir más a lo concreto, o también es que nos hemos puesto a leer más. Pero sin embargo, leemos más en móvil y leemos más en tableta. O sea, esto está súper demostrado. Yo tengo algún artículo por ahí con estudios que lo demuestran. Cuando se dice que es que se lee poco en el móvil, es todo lo contrario. Se lee muchísimo más en el móvil y en las tabletas. Pues ahora mismo, por ejemplo, uno de los temas que yo soy muy fan de él, porque me parece que tiene unas posibilidades inmensas para WordPress, el Divi, tienen opciones, los temas ahora mismo, en concreto, que tú puedes crear secciones y decirle, esta se va a ver en escritorio, Exacto. pero no se va a ver en tableta, pero no se va a ver en móvil. Y creas otra sección y dices, esta es la que se va a ver en móvil y esta es la que se va a ver en tableta. Y yo creo que, vamos, lo recomiendo. Tienes que diseñar tu página para cada sección, para cada dispositivo. Y habrá secciones que no irán en un móvil, porque, por ejemplo, lleven un vídeo y tienes que ser consciente que la conectividad es peor. Lo tendrás que convencer metiéndole otra sección, contándole lo mismo con un texto, la disposición de los botones, todo tiene que ser distinto. O sea, que hay que diseñar y maquetar la página para cada dispositivo totalmente distinta. Por la misma estructura del diapositivo, que pasamos de apaisado, pasamos a vertical, eso ya nos marca, y luego además la manera en que la gente lee. Con lo cual, todo eso hay que estudiarlo y hay que hacer, cada texto tiene que ir adaptado a cada dispositivo, y cada botón, y cada formulario, y cada todo. Estupendo. Fantástico. Lamentablemente todo tiene un fin y hemos llegado al fin del webinar. Me encantaría seguir hablando con Rosa, me encantaría seguir hablando con Fernando, porque, bueno, pues no hay nada como la experiencia y el saber hacer las cosas para poder dar grandes consejos interesantes y prácticos, que al final es lo que buscamos. Soluciones, solventar nuestros pains, nuestros dolores, todo aquello que nos molesta y que al final nos ayuda a mejorar nuestros negocios y personalmente también. Muchísimas gracias, Fernando. Fernando Tellado, a sus pies, por favor. Su excelencia. Muchísimas gracias, Rosa. Por supuesto, aquí nos inclinamos. Por supuesto, Rosa. Muchísimas gracias por venir. Sé que además te pillamos en medio de un viaje largo. Me voy a Colombia, que no lo he dicho antes, pero sí. Y es que tengo taller el viernes, conferencia el lunes, taller el jueves, otro taller el jueves, conferencia el viernes. O sea, es como... Pero tengo que decir una cosa, el sábado me cojo un barquito y me voy por las islas del Caribe un día al menos. Bueno, eso no sé si debería prohibirlo YouTube cuando estamos en horario de trabajo y estas cosas. Igual que prohíben a la gente fumar y beber delante de la cámara, deberían prohibir, oye, ahí os fastidiáis y tal. No, Nos alegramos mucho, Rosa, que descanses mucho porque cuanto más apretada es la agenda, más de esos ratos y descansos hacen falta. Si no, la verdad es que no sé cómo rendiríamos al final de todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, os quería anunciar además que el 13 de noviembre en Barcelona vamos a celebrar nuestro evento anual Adictos al Marketing. Adictos al Marketing. Y los tres que estamos aquí vamos a formar parte del evento. O sea que os animo mucho a que reservéis la fecha en vuestro calendario. Va a ser un día entero de charlas. Le vamos a poner muchísimo cariño para que tengáis un día estupendo, una comida tipo cóctel, café, pero sobre todo contenido de lujo, con los mejores ponentes que podáis encontrar en este momento y hablar de tendencias de 2020. Queremos que cada uno de ellos hable de su especialidad y además qué cree que va a ocurrir el año que viene, qué puede mejorar en nuestra agencia o nuestro negocio freelance, porque es un evento especializado, es un evento en que queremos dirigir precisamente a las agencias de marketing, a las agencias de SEO, agencias de diseño web, agencias de desarrollo y a los freelance, que son los que alimentan y ponen en marcha este país junto con las agencias. O sea que os animo, reservad por favor el 13 de noviembre. Es importante, podréis escuchar a Rosa, podéis escuchar a Fernando Tellado
No sé si me vais a escuchar a mí, pero Sí, dando ojalá. una charla o presentando. Ya veremos qué hacemos, pero como mínimo presentando y dándonos la brasa. Muchísimas gracias por asistir. De nuevo, muchísimas gracias, Fernando, como siempre, por ayudarme con los webinars. Nos vemos en el siguiente. Y muchísimas gracias, Rosa, por estar aquí y A vosotros. ser la protagonista del día de hoy. Y gracias, por supuesto, a todos los que estáis ahí y venís a ver los programas de SiteGround. Recordad que se graba en YouTube. Tenemos un canal que se llama SiteGround España. Aprovechad y, bueno, ahí tenéis decenas, iba a decir cientos. Bueno, llegaremos a tener cientos, pero tenemos, bueno, casi llegaremos a los 100. Tenéis un montón de material súper interesante con los mejores profesionales, gratuito, para que os sirva a, bueno, a desarrollaros mejor a nivel personal o profesional. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, gracias.